Muy buenas tardes para todas y para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Uno de cada estantería en vivo. Aquí en este viernes, cierre de semana. Ya nos despedimos de una tanda más de lecturas de nuestro recorrido literario por Colombia. Pero Ujú. pues la próxima semana seguiremos con esta campaña que ya llevamos un par de semanas adelantando. Am, Saludamos muy especialmente a las personas que se conectan en estos momentos a través de Twitch en vivo y en directo. Recuerden que pueden charlar con nosotros a través del chat de Twitch. Ahí estamos pendientes de todas sus opiniones, sugerencias, comentarios, todo lo que nos quieran contar. Y también saludamos a las personas que nos ven en diferido a través de los videos de YouTube en nuestras repeticiones de las emisiones, en donde pueden encontrar las emisiones anteriores, si se han perdido de alguna o si quieren revivirlas, o si de pronto llegaron un poquito tarde a alguna emisión y quieren ver lo que se perdieron, pues las pueden revivir allí en el canal de YouTube. Y como todos los días, saludamos a nuestra creadora, directora y fundadora de este espacio literario en Twitch, Kathleen Arenas, que bueno, pues estuve revisando nuestros archivos y ya hace un par de días cumplimos 6 meses de lecturas aquí en Uno de cada estantería. Entonces, cuéntanos cómo estás y qué te parece esos primeros 6 meses de lecturas. Wow, no, pues muy buenas tardes para ti, Iván, para todas las personas que nos están viendo, como bien dices, a través de nuestra señal de Twitch o quienes también nos ven y a quienes acompañamos también a través de nuestro canal de YouTube. Te saludo hoy muy cordialmente, un día muy especial. Eh, wow, 6 meses parece muchísimo. De hecho, sí, hemos logrado, leer mucho cada semana y no, pues es solo el comienzo, que sean muchos, muchos, muchos más. Porque bueno, empezamos con este proyecto en pandemia, como una manera de llevarles las lecturas y estar conectados pues en tiempos difíciles. Y bueno, que esa siga siendo la premisa. Entonces, no, pues muy, muy agradecida contigo, con todas las personas que nos han acompañado a través de pues todo este tiempo y a quienes se unirán también a nosotros pues con todo lo que va a venir. Entonces, no, pues la pregunta que siempre te hago, ¿qué vamos a leer hoy? Bueno, pues como les decía al inicio, continuamos con nuestro recorrido literario a través de Colombia y en esta ocasión nos dirigimos a Cundinamarca, que pues es una región bastante amplia del país, no tanto en cuestión de extensión, sino en cuestión de que abarca muchos pueblos, muchos municipios, muchas zonas. Ujú. Dentro de Cundinamarca pues está también la ciudad de Bogotá, que es un distrito especial, entonces por eso está aparte también en nuestras lecturas, leeremos algo exclusivamente de Bogotá. Entonces pues para Cundinamarca traté de escoger algo pues que representara precisamente a una de estas poblaciones y pues bueno, me encontré con una autora muy interesante porque es tal vez una de las primeras autoras del país, al menos en ser reconocida internacionalmente, como nos cuentan en su biografía de Wikipedia. Es una autora, pues que como la mayoría de autoras y de autores que hemos recorrido en nuestro país, se dedicó a la poesía, pero también tiene algunos relatos de otro tipo, como uno de los que leeremos el día de hoy, que es un pequeño cuento. Ujú. Y pues bueno, se trata de doña Silveria Espinosa de Rendón, también conocida como Silveria Espinosa de los Monteros y Dávila. Y bueno, por estos nombres tan rimbombantes y extensos podrán saber que es una autora am, de hace bastante tiempo.
Entonces, de hecho, no nació en Colombia literalmente, nació en la Nueva Granada. Entonces, bueno, ya vamos a hablar un poquito más de eso, de esos datos biográficos que son bastante interesantes. Ujú. Pero pues esa es la lectura que les propongo para hoy. Vamos a leer un cuento corto que se llama simplemente Un cuento Ok. y un par de poemas de esta autora. Entonces, no sé qué te parezca esta elección para el día de hoy. Oh, muy bien, ¿no? De hecho, sí, me pareció muy interesante. Ahorita que estábamos hablando, antes de emitir, como siempre, pues tenemos a estas autoras. De hecho, me pareció muy interesante que de pronto lo hablamos más adelante, dónde están publicadas estos escritos. Porque es una, eh, tú me dijiste literal, es la revista Tú de 1886, y tiene unos rasgos muy, pues tiene un copy muy particular, entonces sí me parece muy interesante, porque, digamos, la editora de esa publicación, pues es una de las grandes escritoras que hasta ahora está siendo como recuperada, que es Doña Soledad Acosta de Samper. Así que bueno, ¿no? Muy entusiasmada por escuchar además una autora de aquí, cerquita. Entonces sí, escuchar qué tiene por contarnos. Entonces no, pues soy toda oídos. Bueno, entonces, como lo mencionabas antes de empezar con el texto como tal, pues quiero hablar un poquito de la autora y también de la publicación en la que están los textos que vamos a leer el día de hoy. Ujú. Para iniciar, pues bueno, la autora representa la zona de Cundinamarca porque nació en Sopó, que es un pueblo pues muy cercano a nosotros, porque pues por allá tenemos familia que vive en esa zona y ha vivido allí durante mucho tiempo, tiene una relación muy estrecha con el pueblo. Entonces, Mm. pues cuando la vi también me sorprendió un poco saber que era de Sopó, entonces en parte también por eso pues me enganché a ella. Mm. Entonces, como les mencionaba hace un momento, doña Silveria Espinosa de Rendón nació en la Nueva Granada, en esa época aún se conocía así a la zona de Colombia, en Sopó en 1815 y murió en Bogotá en 1886. Entonces estamos hablando de una autora de hace ya bastante tiempo. Nos cuentan dentro de sus biografías que fue hija o pues su familia era la dueña o como la encargada de la imprenta granadina, que era como la zona en la que o era como el oficio o la institución que se encargaba de hacer las publicaciones oficiales de la Nueva Granada. Entonces era algo muy importante. Su familia fue designada por el virrey Manuel Antonio Flores y pues bueno, esto le daba unas posibilidades muy grandes a la autora porque pues al tener la imprenta prácticamente en su casa, tenía contacto con muchos intelectuales y con muchos autores de la época, entonces eso facilitó que ella entrara al mundo de la escritura y de la poesía y también Ujú. facilitó que sus textos pues fueran conocidos y fueran debatidos entre grandes eruditos e intelectuales de esa época. Tiene una obra bastante extensa realmente. La mayoría son poemas, como les mencionaba hace un momento. Y pues obviamente por la época y por las circunstancias en las que vivía, su obra se caracteriza por tener un toque muy religioso. Eh, Sus poemas, sus cuentos, sus historias tienen mucho que ver con nociones cristianas, con nociones de religión y pues bueno, Ujú. tiene dentro de la revista en la que se publicaban sus textos, que ya vamos a hablar un poquito más de ella, pues era común encontrar recomendaciones de virtud, de cómo comportarse, de cómo ser una dama para la sociedad. Entonces, pues bueno,
Obviamente hay que tener cuidado con leerlo en el contexto de su época, pero pues sí nos vamos a encontrar con muchas cosas de ese estilo, muchas referencias a la virtud, a la santidad. Tiene un texto que, según sus críticos, es uno de los textos más bonitos que tiene y es una lamentación por la expulsión de los jesuitas. Entonces, pues bueno, mucha de su obra gira en torno a eso. Muchos de los títulos de sus poemas pues tienen esa influencia fuertemente religiosa. Entonces, Ujú. quiero empezar con una pequeña biografía de la autora y su familia que aparece en la Academia de Historia de Cundinamarca, pues para que tengamos un poco el contexto de su familia, de esa aristocracia en la que estaba envuelta y pues porque fue una autora tan relevante en su momento, porque fue una de las primeras conocidas de manera internacional y pues de donde sale su obra y su escritura. Entonces dice así: Silveria Engracia Antonia de los Dolores Espinosa de los Monteros y Dávila fue una reconocida poeta colombiana del siglo XIX. Nació el 20 de enero de 1815 en la hacienda Zamora, localizada en jurisdicción del municipio de Sopó, y falleció en la capital de la República el 16 de agosto de 1886. El padre de Silveria, Engracia Antonia de los Dolores, fue el famoso impresor Bruno Espinosa de los Monteros, heredero de la imprenta granadina. La imprenta fue fundada por don Antonio Espinosa de los Monteros, padre de Bruno, en la ciudad de Cartagena, que cuenta en sus anales con publicaciones impresas en los talleres de don Antonio en el año de 1774. En 1776, el virrey Manuel Antonio Flores, en su paso hacia Santa Fe, arriba a Cartagena donde conoce los talleres de don Antonio Espinosa. El virrey, una vez instalado en la capital, ordena el traslado de don Antonio y su familia a Santa Fe, con el fin de encargarlo de las publicaciones reales. Don Antonio en la capital fue honrado con la distinción de impresor real y la imprenta recibió el nombre de Imprenta Real. Don Antonio Espinosa de los Monteros se desempeñó como impresor real hasta 1804, año en que lo sucedió su hijo Bruno. Don Bruno asume el cargo de impresor real hasta el 20 de julio de 1810, día del grito de la independencia. A partir de este momento, don Bruno se convierte en el impresor de los documentos de la independencia, luego en impresor de las constituciones de las provincias, entre ellas la Constitución de Cundinamarca y las actas del Congreso Admirable, entre muchos otros documentos de suma importancia para la historia de nuestra nación. Otro hijo de don Antonio, Diego Espinosa de los Monteros, fue colaborador en la imprenta patriótica de don Antonio Nariño, cargo que desempeñaba en el momento en que el precursor decidió traducir y publicar Los Derechos del Hombre. Don Diego, por su participación en el hecho, fue condenado a 3 años de prisión y a trabajos forzados en Cartagena, donde falleció en diciembre de 1815. Los rasgos de tradición intelectual de la familia Espinosa de los Monteros fueron heredados por la ilustre poeta soposeña, quien desde temprana edad recibió, además de la paternal influencia de don Bruno, la de los más notables intelectuales y científicos de la época que frecuentaban a don Bruno no solo como impresor, sino como amigo, pues gozaba de gran reconocimiento y aprecio en el círculo intelectual de Santa Fe. El mundo de las letras despertó en Silveria una profunda inclinación por la literatura y la poesía, en las que pronta y magistralmente incursionó. Expuso sus primeros versos dentro del círculo de sus amistades, a quienes sorprendió gratamente la sublime expresión poética de Silveria. Su poesía trascendió las fronteras de las tertulias y encontró espacio en el ámbito intelectual santafereño. Vinieron las publicaciones en periódicos nacionales como La Guirnalda, El Papel Periódico Ilustrado, La Caridad y La Lira Granadina, que difundieron con regularidad su poesía. La producción poética de Silveria Espinosa ocupa un sitio de honor dentro de la literatura colombiana. ¿Qué te parece nuestra autora del día de hoy? Guau, pues, como te digo, de hecho, es un tema y creo que viene, de hecho, desde que entramos a la región andina, en las investigaciones, que hemos hecho para encontrar a las autoras y esto, sí, digamos que vem pues, he visto personalmente, muchísimas autoras y lo veía, para la lectura pasada o antepasada,
Sí, cuando estaba buscando la lectura para el departamento de Boyacá, pues que toda esta zona tuvo una muy buena cosecha de autoras precisamente como por esa época, ¿no? La época de la independencia, autoras y mujeres que fueron fundamentales pues en todo el proceso de la campaña libertadora y esto. Entonces, sí, digamos que es una constante y ahora que lo vemos aquí con Doña Silveria, pues muchísimo más. Vemos que ahí tuvo un papel ahí en esa historia. Entonces sí, pues no, eso solamente enorgullece mucho y bueno, da mucha más curiosidad, ¿no? Yo siempre personalmente que veo estas autoras y todo, digo, bueno, pero ¿por dónde estaban cuando pues uno estaba aprendiendo, ¿no? No, nunca es tarde para aprender, ¿no? Pero sí, digamos que siento que, es muy difícil encontrarlas, estas historias, pues sí, su difusión no es mucha. Entonces, bueno, no, me alegra mucho que, la tengamos acá, y que nos la presentes. No sé, personalmente, sí es como, mucho gusto, doña Silveria, no la conocía. Entonces, sí, no, me encanta saber, pues, ese trasfondo. Así que no, pues, solo como admiración y, bueno, asombro ante estas historias de estas mujeres que, además, lo que te digo, da más impresión porque, pues, estamos ubicados en, no sé, aquí a 2 horas, más o menos. Entonces, bueno, conocer a una autora, que viene de esta misma zona, pues mucho más, es mucha más el asombro y la impresión, ¿no? Sí, total. De hecho, cuando mencionas lo de encontrar cosas sobre ellas, pues sí, cuando estaba buscando sus textos, al principio me costó un poco porque pues obviamente por su nombre pues uno encuentra biografías, uno encuentra alguna que otra historia, sobre todo en portales institucionales, como la biografía que les leí, que es de pues la Academia Histórica de Cundinamarca, pero los textos como tal pues no se encuentran así como tan a la ligera. Sin embargo, Ujú. me asombró y me agradó mucho encontrarme con la biblioteca digital Soledad a Costa de Samper, que parece, pues, es un proyecto conjunto entre la Biblioteca Nacional de Colombia, la Universidad de los Andes y BADAC. eh, y pues bueno, en esta biblioteca hay una reposición de muchos textos antiguos que han sido digitalizados y se pueden consultar gratuitamente. Los textos que vamos a leer esta tarde-noche se pueden encontrar gratuitamente, ustedes los pueden descargar sin ningún costo, están digitalizados en esta biblioteca. Específicamente los textos que vamos a leer de Doña Silveria están en una revista que se llama La Mujer, Lecturas para las Familias, revista quincenal redactada exclusivamente por señoras y señoritas bajo la dirección de la señora Soledad Acosta de Samper. Entonces, como tú mencionabas hace un momento, pues tenemos otro gran referente de autoras colombianas en el nombre de Soledad Acosta de Samper. Y Mm. pues bueno, la verdad, cuando me encontré la revista me impresionó mucho saber que aquí en Colombia en esa época había una revista exclusiva para señoras y señoritas, que es algo que, pues, como hemos visto tristemente a lo largo de la historia de la literatura, es más fácil que las mujeres sean como relegadas de estos campos y simplemente uno encuentre textos de hombres o que las mujeres para poder escribir pues tengan que usar seudónimos masculinos, pero en este caso tenemos una revista dedicada exclusivamente para que ellas puedan escribir. Obviamente los textos, como les decía, pues tienen muchos matices religiosos, hay muchas cuestiones de enaltecer la virtud, ser una buena ama de casa, ser una buena esposa, ser una buena madre. Esos son como temas muy recurrentes, pero también nos podemos encontrar con textos muy interesantes,
por ejemplo, de corte histórico. Hay textos en los que nos cuentan cuál es el papel de la mujer en la sociedad occidental y oriental y cuáles son esas diferencias. Hay historias que nos cuentan cuál es el papel de la mujer en la literatura. Hay historias que nos cuentan, por ejemplo, hay un texto, hay un poema de la misma Silveria en el que insta a las mujeres a no relegarse simplemente a la cocina o a las labores del hogar, a surcir medias rotas, literalmente el poema dice así, sino a escribir y a leer. Entonces, a pesar de que hay ese toque muy, muy religioso de fondo que a algunas personas de pronto les puede chocar un poco, sobre todo pues teniendo en cuenta la época. También hay textos muy reivindicativos y textos muy interesantes que nos muestran que estas mujeres de verdad se interesaban por temas muy profundos y los discutían común y corriente, no era algo fuera de lo común, no era algo extraordinario, hacía parte de sus vidas cotidianas. Y pues encontrarse con un documento de ese tipo, creo que como tú decías, es bastante motivo de orgullo, ¿no? Entonces, Mm. pues bueno, esta es la revista. Se llama, como les mencionaba, La Mujer, revista quincenal, exclusivamente redactada por señoras y señoritas. Esta revista estuvo en circulación desde 1878 hasta 1881. Eran publicaciones, pues como su nombre lo indica, quincenales. Y en la biblioteca digital que les menciono podemos encontrar la gran mayoría de sus publicaciones. Tenemos desde septiembre del 78, de 1878, hasta la edición de mayo de 1881. Algunas no están completas porque pues son textos muy antiguos y estaban, pues algunos están un poco deteriorados, algunos tienen páginas rotas, entonces no se pueden leer completos, pero la gran mayoría están en buen estado, se pueden consultar perfectamente. Y como otra curiosidad que de pronto les puede interesar a las personas que nos están viendo, obviamente están escritos con un español del siglo XIX, entonces se pueden encontrar con palabras bastante extrañas, con usos de la puntuación raros también, pues que para nosotros hoy en día se pueden ver raros. Hay preposiciones con tildes por todas partes, entonces es también un documento visual muy interesante porque nos permite ver cómo era una revista de esta época, cómo era un texto de esta época, tanto en Mm. la forma como eran publicados y cómo eran impresos, como en su contenido, como eran escritos y cuál era la visión de mundo de las personas en esta época. Entonces, me parecieron documentos muy interesantes por si a uno le gusta curiosear en esas cuestiones históricas. Y pues los textos en general son bastante cortos, entonces uno puede leerse un texto unos 5 o 10 minutos y pues ir chismoseando distintas revistas. Mm. Entonces, vamos a empezar con los textos ya sin más preámbulos. El primer texto es un cuento, como les decía, que está dentro de la revista. Vienen como secciones, hay distintos subtítulos para algunas secciones. Este está en una sección que se llama Página para los niños. Probablemente pues estas revistas eran, como su nombre lo indica, de consulta familiar y varias de estas secciones podían ser para miembros particulares de la familia. Este cuento claramente está dedicado a los niños y ya vamos a ver por qué. Entonces hay un fuerte componente de virtudes religiosas ahí detrás. Como les digo, puede ser chocante para algunas personas, pero pues me parece que el interés histórico y el texto en sí mismo es lo suficientemente valioso como para sobreponerse a esas molestias que alguien le pudiera causar. Entonces, el cuento se llama simplemente Un cuento y dice Ok. así. Julio, ¿qué es eso que tienes en la mano? Preguntó Elvira, señora de 27 años, juiciosa y llena de virtudes, a un niño huerfanito de 7 a 8 años que había adoptado y a quien amaba y educaba con grande esmero. Una pelota, mamá, respondió el niño. Pero ni tu padre ni yo te la hemos dado. Ven acá. ¿De dónde has tomado eso? Yo me la encontré en la puerta de la casa de Emilio, y antes era de él, porque yo la conozco muy bien. Mire usted, mamá,
decía mostrándola a su madre adoptiva. Aquí está el diablo, aquí el caballo y los ratones y los toros. Oiga usted cómo chillan. Sí, es la misma pelota de caucho que yo le he visto a Emilio. Pero si es de Emilio, ¿cómo dices que es tuya, hijo mío? Pues porque me la encontré y es mía. Pero si tú la conoces, si la has encontrado en la puerta de tu amigo, tu razón, tu conciencia debe decirte que no es tuya sino de él. El niño guardó silencio, inclinó la cabeza y se quedó pensativo. La señora continuó. Dime, Julio, ¿no lo crees así? Y siendo Emilio tu amigo, ¿te atreves a causarle la pena de creer perdido su juguete? Pero él tiene otros, mamá, y tiene tantas cosas bonitas para jugar. Como él es tan rico. Dime, Julio, ¿qué dice el catecismo? ¿El séptimo qué? El séptimo, no hurtar. Pero no, mamá, eso no, que yo no he hurtado nada, dijo Julio levantando la cabecita con noble orgullo. Es lo mismo, hijo mío, y la excusa que presentas de que Emilio es rico no disminuye tu falta. Dios, cuando dictó a Moisés el decálogo, no dijo, no hurtarás a los pobres, únicamente dijo, no hurtarás. Pero si yo creía que por eso él no tendría tanta pesadumbre. Eso puede ser así, y su descuido lo manifiesta. Pero un niño que quiere proceder siempre bien, un niño que quiere conservar su alma pura, no debe hacer ninguna cosa mala. Ah, mamá, si esto es malo, yo no lo haré. ¿Me presta a Felisa para que me acompañe a llevarle a Emilio su pelota? Sí, hijo mío, y antes ven acá para darte un abrazo. Julio partió rápido como el relámpago y alegre como las mañanas de diciembre en la América del Sur. Desde la puerta de la casa de su amigo gritó: Emilio, Emilio, ven que te traigo una buena cosa. Sube, Julio, le dijo su amigo, sube y veré qué es lo bueno que me has traído. Es tu pelota que encontré en la calle cerca de tu portón, y sin pensar que hacía mal, la llevé a casa y me puse a jugar con ella. Pero mamá me hizo ver que había hecho mal y por eso vengo a traerte. Emilio bajó, vio la pelota y dijo al niño: No tengas cuidado, Julio, yo tengo varias pelotas y no necesito de esta. Llévala, juega con ella, que aunque fuera mía no me haría falta y tendría mucho gusto en que te divirtieras con ella. No, Emilio, no, muchas gracias. No puedo llevarla. ¿Y por qué no puedes? Si es con todo mi gusto y nada tendrá que decirte tu mamá. Aunque no me diga nada, guárdala tú, es mucho mejor. Y diciendo esto, salió sin esperar nuevas instancias. La delicadeza de su alma se había despertado con las palabras de Elvira y temía haber comprometido a Emilio a hacerle aquel regalo. Poco rato después recibía su madre un billete concebido en estos términos. Elvira, mi cara amiga, felicito a usted cordialmente por los bellos frutos de virtud que en la mañana de su vida ofrece a usted Julio, su amable protegido. El bello ejemplo de rectitud, de honradez y de delicadeza que él acaba de dar a mi hijo no será olvidado. La pelota que él ha sacrificado a lo que creí el cumplimiento de una obligación está en mi poder. Con respeto la he guardado en una cómoda como un monumento que la inocencia ha consagrado a la virtud. Antes de envolverla en papel de seda, he puesto a su lado esta cédula. Recuerdo de un acto de virtud ejecutado por Julio Lafontaine a la edad de 7 años y 8 meses. Encargo a mis hijos que miren con respeto este juguete y que su vista sea siempre para ellos una recomendación que les hace su madre respecto de ese virtuoso niño. Ya ve, mi querida amiga, cómo aprecio el botín que ha quedado después de una batalla en la que la virtud ha alcanzado la victoria. Dichosas las madres que saben dirigir el alma de sus hijos. Como estamos a principios del año y los ascendientes de Julio eran franceses, tengo el gusto de enviarle por asteriscos una pequeña parte de los juguetes que mi cuñado ha querido remitirme para que premie las buenas notas de mis hijos, la que espero entregar a usted en mi nombre a Julio. Mi hermano, que no se olvida de complacerme, me ha enviado también algunos libros sobre educación, y en uno de ellos, a propósito de juguetes, he leído unas enseñanzas de Monseñor de Segur, bien serias, bien importantes, tanto para los niños, a quienes él hablándoles de piedad las dirige, como para nosotras las madres, que aún más que todo debemos ser las directoras de sus primeros años.
Este ilustrado, piadoso y respetable eclesiástico, de quien decía el venerable cura de Ars, que sigue siendo ciego, que siendo ciego veía más que muchos que tienen sus ojos sanos, dice así hablando a un niño: sé siempre muy sencillo en tus vestidos, en tus muebles y en general en tus gustos y maneras, practicando la pobreza en tal o cual circunstancia en que tengas libertad. Evita con una conciencia escrupulosa los gastos inútiles y con mucha más razón esos locos dispendios de placer, de vanidad, de lujo, de frivolidades de que muchísimos niños ricos se hacen culpables. Piensa que en el día del juicio esos centenares de francos empleados en golosinas, en bagatelas, en frivolidades, pesarán muy notablemente en el lado izquierdo de la balanza. Si se diese a Jesús pobre la mitad de lo que se gasta así, habría con qué alimentar y aliviar a todos los desgraciados. Usted, querida amiga, usted que es tan prudente y tan juiciosa, no necesita de advertencias tan graves y que aún podrían parecer severas a almas menos acostumbradas que la suya a meditar el Evangelio. Así, no es una inoportuna lección la que he querido transcribirle aquí, sino más bien la confirmación dada por un personaje tan distinguido como Monseñor de Segur a lo que usted piensa, a lo que usted practica con tanta suavidad que hace las delicias y el contento de los que la rodean, y el orgullo de quien como yo tiene la dicha de titularse. Su amiga C. de Marburgo. Elvira recibió con sorpresa y reconocimiento esta carta y la cajita que contenía los juguetes con que la señora de Marburg recompensaba la fidelidad de Julio. Este jugaba silencioso en el corredor, y un poco serio y pensativo. Julio, le dijo su madre. Señora, contestó el niño. Ven acá. Al llegar, añadió. ¿Sabes lo que ha pasado en casa de Emilio? No, señora, no sé. ¿Lo habrá regañado su mamá por el descuido? No lo sé, hijo mío, mas ¿tú no sabes qué habrá pensado ella de lo que tú hiciste? Julio inclinó a un lado su linda cabecita en actitud de meditar y resolver, y luego dijo, ¿le habrá gustado? Sí, hijo mío. ¿Y tú no sabes que Dios se vale muchas veces de las criaturas para castigar o premiar las acciones de sus hijos? Sí, mamá, usted me lo ha dicho muchas veces. Pues bien, le dijo, tomando la delicada cajita de pino que tenía cerca, he aquí una prueba. El niño, encendido, sonriendo y fijando en su madre una mirada llena de gozo pero indecisa, extendió tímidamente sus manecitas para recibirla. Su madre, sonriendo, le dijo, todavía no es tuyo todo lo que hay aquí. No, mamá. ¿Nada? Di, ¿qué querrías, Julio? ¿Esta pelota me la da usted? Sí, y también este trompo que no necesita cuerda para bailar y este maromero que obedece muy bien a todo lo que su dueño le manda hacer. Oh, mamá, dijo Julio, qué cosas tan bonitas. Pues bien, cuídalas y no olvides la bondad con que la señora de Marburg te ha favorecido. Que la pelota te recuerde que nuestra dicha está en el cumplimiento de nuestros deberes. Ese trompo que sin darle cuerda baila tan bien, haciendo un ruido tan grato a tus oídos, que él ha sido el premio de la docilidad con que recibiste mis consejos. Y el maromero sepa enseñarte que así como él hace lo que quiere, su dueño, así un niño dócil y obediente debe tener cuidado de hacer en todo y siempre la voluntad de su dueño celestial, obedeciendo sus santas leyes y atendiendo a los mandatos y consejos de sus padres y superiores. Ahora, hijo mío, vete a jugar y no olvides las enseñanzas que has recibido en este día feliz, en que tu obediencia te ha hecho dueño de tan bonitos juguetes. ¿Qué te parece este cuento? Ay, bueno, no, pues cada texto, y como siempre lo hemos hablado, pues textos de su época, ¿no? Digamos que pensaba mucho en, no sé, de pronto en esas enseñanzas de infancia, bueno, no sé si de pronto la gente que nos ve sepa, bueno, que siempre hubo como un manual, el manual de la urbanidad, Ujú. que era por el que la urbanidad de Carreño, que era el que pues
regía y rigió por mucho tiempo como ese tema de la educación de los niños, la cortesía, etcétera. Entonces, pues me parece muy, muy bonito viéndolo con esos ojos pues de recuerdo, de la nostalgia, porque a pesar de que es un texto de hace mucho tiempo, pues 1800, sí conserva como eso que de pronto se inculca todavía en los hogares del país, ¿no? Que es como, bueno, claramente tiene una intención moralizante, pero sí, digamos que más allá de eso, ahí debajo pues también nos está contando una historia muy, muy costumbrista, ¿no? A través de elementos muy sencillos, pues no sé, como la pelota, este tema que me parece tan bonito, aunque también siento que pues para muchas personas también era como una camisa de fuerza, pues ese tema de la cortesía. Sí, ahorita uno, no sé, a menos que sea algo así súper importante, pues uno no manda una carta o algo así. O lo que decía la señora que iba a guardar, iba a poner recuerdo de tal y tal. Entonces me parece bastante bonito, digamos, como la reconstrucción de esa parte tan costumbrista, pues para darnos a conocer, pues cómo era esa sociedad en esa época, ¿no? Entonces, la cortesía, esa exaltación de pronto de los valores y las virtudes, me parece muy curioso que el texto empieza con una señora de 27 años, que sí, digamos que en este momento eh, no sé, las personas de 27 años, pues no sé si se reflejarían con el término señora, o sea, ya empezamos como con esa, como con esa diferencia, que ya para esa época, ya uno a los 27 años, sí, era una señora, con todas las letras, y bueno, no, ahorita uno tiene 30 y más, 40 y tantos, y pues digamos que no creo que haya mucha gente que se defina así. Y cosas por el estilo, ¿no? El tema bueno, de las virtudes, el tema de, sí, claramente es un texto que está pues muy orientado a exaltar eso, a exaltar esos valores, y yo personalmente los encuentro también pues muy de acuerdo como con la región, ¿no? Entonces digamos que Bogotá es la cuna de lo que llaman el cachaco, esa persona correctísima en sus modales, súper vestida de punta en blanco, mejor dicho. Entonces sí, siento que a medida que nos vamos acercando como a estas regiones del interior, además que por el frío y por todo, pues digamos que tenemos gente que tiene que estar súper abrigada y esto, y pues estamos en la capital y eso, entonces a mí me da mucha curiosidad ver ese tipo de cuadros costumbristas. Ya digamos que el contenido del texto, pues como les digo, cada texto siento que pues debe ser leído con los ojos de su época, y pues verlo, sí, como ese recuento de esas costumbres que, bueno, nos lleva de pronto a una reflexión de cómo han cambiado esas costumbres, ¿no? No sé cómo lo hayas visto tú. Sí, total, es una historia que obviamente pues no es mi intención y ni creo que, que la tuya tampoco, pues entrar en ese juego de se están perdiendo los valores, las cosas ya no son como antes, porque pues obviamente no es esa como la idea del cuento, sino más bien lo que tú mencionabas, como ver nuestra propia sociedad a través de esos ojos de estas personas que pueden estar un poco alejadas de nosotros en el tiempo, pero pues son básicamente
paisanos, son nuestros descendientes, y casi que literalmente dicho, porque pues son personas que vivían aquí al lado, en Sopó, lo que tú decías. Entonces, ah, ver esa o encontrarse con esa visión de mundo, pues me parece algo muy bonito. Este texto, la edición de esta revista específicamente es de septiembre de 1878. Lo menciono porque no sé si, pues leyéndolo o viendo la estructura, viendo las palabras, pues me parece que es un poco más fácil darse cuenta, pero no sé si logré transmitirles ese, como que todavía hay unos dejos de castellano de España, de como que hay algunas expresiones que todavía están muy marcadas en esa sociedad y, y pues eso nos muestra también como ese periodo de transición cultural que se estaba viviendo en esos momentos. Pues ya veíamos que la familia de doña Silveria tuvo algún tipo de injerencia en la independencia en 1810. Aquí ya estamos en Mm, 1878, pero todavía se notan algunos de esos dejos y pues obviamente la influencia religiosa es supremamente marcada todavía en este periodo. mm, Vemos que hay cruces de correspondencia con gente en Europa. El niño es hijo adoptivo de una familia francesa. mm, Entonces, vemos que todavía como esa noción de colonia está muy presente, muy viva en esa sociedad. Y eso me pareció como muy curioso, ¿no? Porque a través de las palabras, a través de este cuento, a través de esta historia, pues uno se puede dar cuenta como de esos periodos de transición en los que todavía como que hay mucha convulsión en el país, mucha convulsión en esa república que están haciendo de esta mezcla y pues nunca mejor dicho, esta mezcla de culturas, de este mestizaje que hubo aquí en Colombia, uh, y no solo con España, sino también con otros, con personas de otros países que por una u otra razón terminaron viniendo acá. Entonces, eso me pareció genial, como, pues, y es como lo que yo aprecio de este tipo de textos, que uno puede ver a través de la literatura, pues ese componente histórico tan fuerte reflejado en unas pocas palabras. mm. Obviamente, pues está el asunto de la virtud. Este texto tiene toda la pinta de ser una de esas fábulas aleccionadoras que a uno también le leían, lo que tú mencionabas del manual de la urbanidad de Carreño. Mm, Y pues es algo que a mí particularmente me parece muy interesante porque pues desde épocas muy antiguas la moral, la ética, las virtudes se han transmitido de esa manera. Platón ya nos lo señalaba cuando hablaba de los mitos y de la función de los mitos en la transmisión de estos valores. Y de ahí pues su crítica a poetas como Homero en los que los dioses eran borrachos, libertinos, mujeriegos, iracundos. Aquiles se ponía furioso si le tocaban a su Patroclo, entonces pues eso no era una buena imagen para los niños. Y aquí vemos eso, ¿no? Vemos como una historia modelo, un niño modelo. O sea, yo no me imagino un niño que ante la presencia de ese montón de juguetes diga como, no, sí, me va a quedar solo con estos dos y ya. Sí, es como el niño modelo. mm. Y pues es claramente una historia que, o sea, yo veo completamente a una señora cogiendo esta revista y leyéndole eso a sus niños antes de dormir, o en una tarde de domingo así súper cachaca, súper bogotana, leyéndoles ese cuento y diciéndoles, vea, si ve cómo le fue al niño por ser bueno, entonces usted también tiene que ser así. Eh, entonces sí, es una historia muy, como muy inocente en ese sentido, pero pues obviamente lo que venimos diciendo desde el inicio, pues si tenemos en cuenta la época, pues podemos entender el valor que podía tener una historia como esta en un texto en esa sociedad. Y bueno, otra cosa también muy importante que me parece muy de resaltar es precisamente esa transmisión de valores a través de la madre. Aquí todas las personas, las que intervienen en la historia son mujeres. Tanto la Mm, señora que escribe la carta, esa toda elegante, toda bonita, resaltando la virtud de este niño,
como la propia madre del niño que pues recibe la carta y como que da esa instrucción al niño. Entonces vemos ese fuerte componente también de cómo se veía la maternidad en esa época y cómo la madre es como la encargada de transmitir esas cosas a los hijos. Eh, y pues ya para finalizar, no sé a ti qué te parezca, pero a mí me pareció un poco sorprendente el hecho de que sea un niño adoptado, ¿no? Como que, como que sí, no, no sé, también por lo que mencionabas de que es una señora de 27 años con un Mm. niño adoptado, pues es algo que, no sé, para la época de pronto podía sonar raro, o que a uno en su ignorancia pues dice como no, pues en esa época, además con tanta cosa religiosa detrás, eh, pues que hace un niño adoptado ahí, ¿no? Sí, completamente de acuerdo. De hecho, bueno, habría que de pronto revisar porque me dio la impresión de que sí, sí, claramente dice que es su protegido. Entonces, bueno, ahí me quedé dudando si sí era la madrastra, la señora de 27 años, Elvira, o sí, más bien ella era como la institutriz, pero sí, sí me quedó sonando eso. De hecho, bueno, no sé si tenga, porque bueno, el niño era de apellido de La Fontaine. Ujú, No sé si en algún caso referencia o que pues tendrá que ver también con el fabulista francés, ¿no? El famoso mm, Jean de La Fontaine. Entonces, pues bueno, eso me quedó sonando, además que este señor pues también escribe fábulas y era pues como una lectura infantil obligatoria, ¿no? Estas fábulas que tienen estas enseñanzas y todo eso. Entonces sí, me quedó sonando bastante es ese tema, además porque entonces, bueno, ahí hay un trasfondo de que sí, era un niño adoptado y era el niño más virtuoso y bueno, no, o sea, ahí creo que se pueden hacer muchas, se puede empezar a especular de una manera loca. Pero sí, 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 concuerdo contigo. Realmente son textos que sí, obviamente no nos vamos a poner como a entrar en ese juego de no, sí, será que sí aplica o no. Simplemente pues me parece que es muy bueno tomarlo, o bueno, digamos que la forma de abordar el texto, pues como un cuadro costumbrista, porque finalmente ese es el valor de estos textos, ¿no? Que nos enseñen, porque bueno, sí, habrá gente que, no sé, nazca de pronto en unos 100 años y va a decir, ve, la gente se escribía estas cartas y era súper importante esa cortesía y sí, ese tema entonces de la virtud y esto em, que es muy interesante. De hecho, lo que les decía al principio, ese tema de una publicación, bueno, tenemos que hablar en alguna oportunidad de doña Soledad Acosta, como les decía. Pues la están desenterrando pronto de toda esa historia, porque pues fue una figura realmente importante para la literatura colombiana. De hecho, pues, y además es una de estas personas que es escritora, periodista, hacía cuadro de costumbres, también relacionada con la política. Entonces, pues eso para su época, pues era una mujer, mejor dicho, excepcional, ¿no? Quien en este punto, pues quien no quisiera de pronto tener un periódico, tener todo este tipo de influencias. Entonces sí, digamos que ella es reconocida por ser una de las pioneras del feminismo en la región y eso se está descubriendo lastimosamente, bueno porque se está descubriendo, pero lastimosamente porque está siendo descubierta hasta ahora. Entonces, pues para que vean como
digamos, la importancia de eso. No cualquiera podía tener una publicación en esta época, o sea, no era como, voy a abrir, no sé, mi Facebook o algo así. No, digamos que esto requería de una constancia, de cierto apoyo, de tener un equipo y todo. Y bueno, esas publicaciones, pues como vemos, por ejemplo, con la autora de hoy, pues a cargo de Doña Soledad, pues estaba la edición, pero pues quienes llenaban estas publicaciones, pues eran quienes se convertirían entonces en estos referentes, en estas poetisas, en estas escritoras que pues con sus textos lograron llevar crónicas de cómo era nuestra sociedad en esa época, y yo creo que eso ya de por sí es una cosa pues muy valiosa, porque sí, digamos que por ejemplo ahora en la era de la información, pues no sé, tenemos muchas cosas para dejar testimonio, pero pues no sé si lo estaremos haciendo, ¿no? Entonces sí, queda ahí la reflexión, pero sí es bastante particular ponerse a rebuscar, como les digo, me encanta eso, como por ejemplo ver las fotos históricas de sitios a los que podemos ir actualmente y decir, wow, o sea, la gente, nada más, no sé, hacer el ejercicio, por ejemplo, de buscar las fotos de cómo eran las cosas el año en que uno nació, por ejemplo. Me parece un ejercicio bastante interesante. Ahora imagínense, pues, proyectar eso a 100 200 años atrás. Entonces sí, creo que es un ejercicio muy bonito. No sé cómo lo veas tú. Sí, total. De hecho, para resaltar un poco eso que mencionabas de esa manera en la que se usaba la literatura y la escritura en esta época, pues les quería compartir un par de poemas de nuestra autora del día de hoy, de Doña Silveria. Y pues bueno, también para que veamos pues, su faceta de poetisa, porque precisamente son poemas y varios de sus textos tienen esa característica, y es que son textos dedicados a alguien cercano, a una amiga, y tiene muchos dedicados a monseñores, cardenales, tiene otros dedicados a personalidades o pues a personas que tenían alguna influencia en ese momento. Entonces, sí, es lo que tú mencionabas de que, pues bueno, de pronto hoy en día uno tiene la facilidad de hablarse con sus seres queridos por WhatsApp, por Facebook, así estén en el otro lado del mundo, uno abre una sesión de Zoom y habla con ellos, pero pues en esa época era un poco más difícil y como tú lo mencionabas, pues no todo el mundo tenía a su disposición una imprenta o un periódico en el que pudiera escribir semanalmente o quincenalmente para comunicar esas ideas. Entonces, me pareció como curioso ese uso de la literatura y de la poesía en este caso para expresar esos vínculos afectivos con estas personas y como era como tan común, como que era normal dedicarle un poema a alguien. Era Mm. normal escribirle una carta, así como con todas esas palabras bonitas y elogiando sus virtudes, elogiando su educación, yo qué sé, que pues sí, es como un aspecto muy característico de esa época y que creo que tiene un valor estético muy interesante. No sé si a las personas que nos ven les guste ese género, pero pues hay muchos textos de ficción y de no ficción de ese género epistolar en el cual pues uno ve esas cartas así todas bonitas, elegantes, muy decoradas desde el punto de vista lingüístico y que pues uno las lee con gusto precisamente porque no es como por enterarse del chisme, sino porque es una forma de escritura bien particular y bien bonita. Ujú. Y hay muchos textos así. Yo recuerdo, uno de los que más recuerdo, porque pues me gusta mucho, es el Drácula de Bram Stoker, que es una historia Mm. muy conocida, pero las personas que han leído el libro, como la fuente original, el texto de Bram Stoker, a veces uno queda un poco sorprendido de, oiga, yo nunca me imaginé que la historia madre del horror vampírico
fuera un intercambio de cartas en el que a cada rato están diciendo, oh, Mina, cómo te extraño, te adoro con mi alma, bla, 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 bla. Y por allá, no, sí, hoy tuve un encuentro con un vampiro, ¿no? Queda como, ok, pero sí, es un género que tiene su gracia y tiene su estética bien, bien interesante. Entonces, si les gusta ese género, pues también aquí podemos ver Mm, algunas características de eso. Y pues bueno, para cerrar la lectura de hoy, la sesión de hoy, les quería compartir un par de poemas, como les dije, de Doña Silveria. Uno se llama A la memoria de mi querida amiga, señora Doña Concepción París Santa María, poema dedicado a una amiga que falleció. Y el otro es un poema dedicado a la muerte en general, que se llama No los olvidemos. Pues me pareció interesante también teniendo en cuenta el contexto de como de revolución en el que esta mujer se creció y pues aprendió mucha de su literatura y de su poesía. Entonces, pues les quería compartir esos dos. Entonces, el primero dice así. A la memoria de mi querida amiga, señora doña Concepción París Santa María. Como vive escondida la violeta bajo sus anchas y extendidas hojas, así viven ocultas en el mundo 1000 almas dignas, nobles y piadosas. Y así como la humilde florecilla no sabe regalar su grato aroma, sino al que llega cerca y la contempla, tan llena de modestia y tan hermosa. Así de tus virtudes, dulce amiga, encubierta tuviste la alta gloria, encubierta a los ojos mundanales, mas no a los ojos que dolientes lloran. No a quien supo estimar cuánto es debido esa reserva noble, encantadora, que esquiva los aplausos escondiendo los pensamientos y las buenas obras. Esa beneficencia dulce, ardiente, y para hacer el bien humilde y pronta, ya buscando a los pobres en su albergue, ya consolando a los tristes, a los que tristes lloran, ya defendiendo al mísero acusado, con voluntad sincera y generosa, ya brindando socorros al enfermo, al niño abandonado, a la matrona, y siempre reservada, siempre humilde y modesta, prudente y silenciosa. Tal fue tu vida, Concepción amada, que si naciste entre brillante pompa, y si fuiste tan bella entre las bellas, fuiste buena y cristiana, aunque más que hermosa. Del velo que ocultara hora por hora, tantas, tantas virtudes escondidas, tantas, tantas acciones generosas. Que tu modestia suma no repugne lo que revela el corazón ahora, que no es solo mi afecto inextinguible y mi amistad sincera y amorosa, las que ofrendar me piden un tributo de cariño y honor a tu memoria. Es la patria también, mi buena amiga, quien me pide no queden entre sombras las virtudes cristianas y civiles que sus hijas le ofrecen por corona. Este poema es de diciembre 18 de 1879. wow. Y el segundo poema que les quería compartir, como les dije, se llama No los olvidemos y dice así. De paso estamos en la oscura tierra. Mañana nos iremos, como se han ido tantos. Ay de los nuestros. Se escuchan de plegaria lastimera los dolorosos ecos. Eso es para decirnos, se acaba el tiempo. Hoy más de 10 sentados a la mesa en nuestro hogar nos faltan. Guardemos su memoria, memoria cara, y elevemos al cielo cada día una ardiente plegaria por los que antes 1000 muestras de amor nos daban. Los antiguos dejaban enlutado el asiento querido del padre, de la madre y del amigo, y su plato, colmado de manjares sabrosos y exquisitos, era el plato del pobre y el huerfanito. El luto que guardaban nuestros padres era tan noble y digno, y el muerto no era muerto dado al olvido. La ingratitud esquiva y desdeñosa de nuestro duro siglo no reinaba en las almas de los antiguos. Para ellos, los finados no eran muertos, en polvo convertidos, eran tan solo ausentes, padres y amigos, y hallarlos esperaban en el cielo para vivir unidos, sin penas, sin temores y sin martirios. Y por ellos oraban fervorosos a tarde y a mañana, y por ellos limosnas multiplicaban.
y en su comercio santo con los muertos, aún para sí alcanzaban riquezas de virtudes y de esperanzas. Oh, si nosotros fuéramos ahora como entonces eran ellos, no fuera tan amargo nuestro destierro, usos consoladores y benditos de los pasados tiempos, al menos los cristianos, volvamos a ellos. Este es un poema de noviembre de 1878. Mm, ok, wow, no, pues sí, digamos que eh, digamos que mismo sentimiento de, bueno, ese texto de la época. Muy particular esa visión, por ejemplo, de la amiga, se puede sentir como si esa exaltación que quiere hacer y siempre hablando de las virtudes, ¿no? Y no sé qué te pareció esa noción de la muerte que nos puso ahí la autora en el último poema. Sí, pues en principio es una noción atravesada por la visión religiosa, obviamente. Vemos pues la presencia de esa esperanza de encontrarse con sus seres queridos en el otro mundo. Y pues eso es lo que como que la alienta a no verlos como que simplemente han quedado olvidados y ya después de muertos pues ya nunca más hablar de ellos, sino que pues está esa otra vida en la que se van a volver a encontrar. Pero pues escogí estos dos y los quise leer juntos precisamente por eso que mencionaba también en el poema para la amiga, y es cómo estos textos y estos poemas y esta literatura sirven para preservar esas memorias, sirven para no dejar que eso caiga en el olvido. Ella está como muy preocupada por el asunto de las virtudes y de la cristiandad y que eso no vaya a caer en saco roto, pero pues a través de sus textos perduraron, por ejemplo, la memoria de su amiga. Tenemos un Mm, texto en el que sabemos que existió una señora con ese nombre, que era amiga de una poetisa y pues que tenía esas características, que era una mujer muy virtuosa, que era una mujer muy amorosa, muy amable. Entonces, creo que logró su propósito de preservar a su amiga y también logra el propósito del otro poema de no olvidar a nuestros muertos, ¿no? Entonces, um, creo que es una de como de las características más potentes de la literatura y de la escritura, y es precisamente esa preservación de la memoria y esa preservación de estas personas que ya no nos acompañan, pero que haya sido poco, haya sido mucho, pues tuvieron algún impacto en nuestras vidas o incluso pues tuvieron impacto en instancias mayores, pues, no sé, héroes de guerra o héroes de la independencia o científicos muy famosos, escritores muy reconocidos, que si no fuera porque quedó ese testimonio ahí, pues no los conoceríamos. Entonces me gustó precisamente por eso. Me gustó también pues por las circunstancias que hemos estado viviendo últimamente en nuestro país, de no permitir que esas cosas se olviden, de no permitir que eso caiga en saco roto y que efectivamente pues eso nos sirva para seguir adelante como nos exhorta en el segundo poema, más que todo. sí, 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 completamente de acuerdo. Creo que sí, pues lo que el mensaje de pronto que hemos dado a lo largo de esta sesión, que es pues esa conservación de esos retratos costumbristas, ¿no? Y de, además que a través de la poesía, pues bueno, en general a través de la literatura, pero digamos que en los sentires de la poesía pues se pueden ver también esas formas de ver el mundo, ¿no? Y sí, queda como testimonio esa, esa constancia de que alguien quiso hacer esta exaltación, alguien pensó en 1800 y tanto, pensó en esto, en la muerte, en las virtudes y todo mediado pues por esa sociedad, ¿no? Ahorita pues mucha gente dirá como no, pues eso de pronto no es lo que yo escribiría sobre la muerte o algo así, pero pues bueno, digamos que tenemos ese testimonio
y pues la constancia de que eso existió, de que esas nociones existieron y bueno, pues la reflexión de cómo eso ha ido cambiando, ¿no? Ya digamos que juzgar si para bien o para mal, o bueno, pues ya eso entra en cada lector, pero pues digamos que esa mera constancia del cambio, pues también hace parte de la historia, ¿no? Entonces me parece supremamente valioso, un ejercicio pues muy, muy interesante, simplemente pues por saber cómo era estas nociones, cómo era eh, vivir en esa época. Entonces sí, me parece de verdad muy valioso. Te agradezco por haber traído de invitada a esta autora porque sí, pues nos deja varias reflexiones, entonces pues es muy bonito. Imagínense de pronto en unos 200 años, pues qué se estará diciendo de cómo vemos el mundo en este momento, ¿no? Y digamos que la historia que estamos viviendo, pues en alguna oportunidad alguien la estudiará y va a decir como, wow, cómo se sentiría haber vivido en esa época, no sé, en la pandemia, en lo que sea. Entonces, bueno, pues también nosotros tenemos esa responsabilidad de dejar esos testimonios como queramos, como el arte nos dé. Pero sí, bueno, este es un ejemplo de alguien que lo hizo hace 200 años, ¿verdad? Pues sí, me alegra mucho que te haya gustado. Espero que a las personas que nos estuvieron viendo también les haya gustado, que se hayan interesado en nuestra autora y pues como siempre hemos dicho con esta campaña que hemos venido adelantando estos días de leer a nuestro territorio, a nuestro país a partir de distintos autores de cada una de sus regiones, pues esperamos que esto los incentive, las incentive a buscar estos autores que, como bien decías hace un momento, tristemente hasta hace muy poco están siendo reconocidas, sobre todo las autoras mujeres, pero que pues cada pequeño granito de arena que nosotros podamos dar para darlas a conocer y para que más personas sepan de sus historias, pues es muy importante. Entonces, los invitamos a que las consulten, a que averigüen sobre ellas. Si quieren leer más textos de Doña Silveria o quieren leer un poco más de la revista de Mujer, que les estuvimos presentando hoy. Recuerden que es completamente gratuita, la encuentran en la biblioteca digital, la pueden descargar, la pueden leer en línea, como ustedes prefieran. Y pues bueno, son recursos que están ahí para nosotros, a veces no son tan conocidos, pero pues entre más los consultemos y entre más difusión les demos, pues es más fácil que las personas los encuentren e incluso pues es probable que las instituciones se interesen más por crear y mantener este tipo de recursos. Entonces también está un poco en nuestras manos mantener viva esa memoria como lectores y preservarla también como lectores. Que los textos no se queden ahí guardados recogiendo polvo virtual, sino que puedan ser leídos por otras personas. Entonces, muchísimas gracias a quienes nos estuvieron acompañando en esta tarde noche. Esperamos que les haya gustado, tanto las personas que están aquí en Twitch acompañándonos como las personas que nos verán en YouTube y nosotros pues como siempre les recordamos que si se perdieron alguna parte de esta lectura o quieren revivirla, quieren compartirla con alguien más, nos quieren dejar un me gusta, un no me gusta, un comentario, estamos en nuestro canal de YouTube en donde se suben estos videos y pues bueno, por allá pueden encontrar todas las lecturas que hemos hecho. Si quieren alguna que no hayan visto, que hayan llegado un poquito tarde o que quieran compartirle a una persona que consideren que les puede gustar, pues por allá las pueden encontrar y las pueden compartir y las pueden replicar tanto como quieran. Todas sus sugerencias, sus comentarios, sus me gusta, sus no me gusta, pues nos sirven mucho para que podamos seguir creciendo y trayéndoles contenido que les guste. Y también estamos en Instagram, Twitter y Facebook compartiendo información sobre eventos, convocatorias, nuevos lanzamientos, libros, autores, etcétera. Entonces, por allá también nos pueden visitar, nos pueden seguir.
y estar enterados de todo lo que gira en torno a este mundo literario que tanto nos gusta. Y obviamente pues también encontrar nuestras propias iniciativas como nuestros videos, las actividades que estamos haciendo. Y pues bueno, ahorita en estos momentos en particular pueden encontrarse a los literamigos, que son unos amigurumis con los que pueden conectar con esas personas especiales a través de la literatura. Entonces, si quieren saber un poco más sobre ellos, visiten nuestras redes y por allá encuentran toda la información al respecto. Entonces, los esperamos, las esperamos y pues bueno, de mi parte no es más. Muchísimas gracias por habernos acompañado. No sé si tienes algunas palabras de cierre, Cata. Bueno, no, como siempre, el agradecimiento por el apoyo que tienen a este espacio. Saludamos especialmente a Nuri, que nos estuvo acompañando hoy en el chat. Y nada, pues la invitación sigue abierta a que nos acompañen. Tendremos ya la próxima semana una nueva ronda de lecturas, pues para que nos acompañen. Están todos nuestros videos en YouTube por si se perdieron alguno, como les dijo Iván. Así que bueno, este proyecto sigue, ya saben, hemos estado acá 6 meses, así que bueno, esperamos que sean muchos más y por supuesto con su agradable compañía y con todo su apoyo. Así que nada, por ahora tengan una muy feliz, pues un muy feliz resto de jornada y ya saben, nos vemos en las estanterías. Que estén muy bien, hasta luego. Chao, chao.